Sanaforius el Grande. En una casita de tejado rojo, justo al final de la calle estrecha, vivía un conejo. Mamá y papá conejo le pusieron el nombre de Sanaforius, pero normalmente lo llamaban Sani, sin más, pues era muy pequeño. Sani no se diferenciaba en nada de los otros conejos, y lo que más le gustaba en el mundo entero eran las zanahorias, las coles y los tréboles frescos. De una pared de su habitación colgaba un viejo espejo enmarcado en color zanahoria. Un día, Sani se detuvo enfrente de él y contempló su imagen con atención. Lo que allí vio lo entristeció profundamente. «Dios mío, sí que soy pequeño», suspiró afligido. El conejo recordó con envidia a Oso, su vecino, un glotón empedernido al que le encantaban los dulces. Qué grande, gordo y fuerte era. Seguro que él no se alimentaba de zanahorias y coles. Esa tarde, cómodamente sentado en el sillón, Sani hojeó una colorida revista para golosos que había encontrado en la alacena de la cocina, en un enorme cajón lleno de secretos y recetas. En la revista encontró infinidad de dibujos, tartas, pasteles y otras delicias. La cabeza le daba vueltas de solo mirarlos. ¿Y por qué nosotros los conejos tenemos que mordisquear zanahorias y coles todo el día, mientras los demás disfrutan de cosas mucho más ricas?, pensó. Así que decidió convertirse en alguien como los demás. Al día siguiente, por la mañana, pidió a su mamá un trocito de tarta de chocolate para desayunar. Mamá intentó persuadirlo. «Pero, hijo, los conejos no comemos tarta todos los días, ni en el desayuno, ni la comida, ni la cena. Nadie de nuestra familia lo hace. Los conejos somos famosos por nuestros fantásticos pasteles y dulces, pero solo los comemos en días festivos. Por lo general, lo hacemos para nuestros amigos y los regalamos a los humanos en Pascua». «Los tiempos cambian, mamá. Ahora soplan vientos nuevos y mucho más dulces», respondió Sani con educación, mientras su temblorosa naricilla se movía rápidamente. Papá Conejo no dijo nada, ya que en aquel momento leía muy concentrado el periódico y ni siquiera oía lo que hablaban a su alrededor. Estaba concentrado por la noticia que acababa de leer sobre el encarecimiento de las coles, aunque por otro lado se alegraba de la caída del precio de las zanahorias. En el refrigerador de la señora Conejo había un trozo de tarta de chocolate que había quedado del domingo, el día que recibieron la visita de Oso. Así que, sin darle mucha importancia, lo colocó en un platito y se lo ofreció a su hijo. De todos modos, no le va a gustar, pensó, si es un conejo. Sin embargo, a Sani le gustó y mucho. Aquel día le atrajeron su atención todos los pasteles, y para nada las zanahorias, las coles, ni mucho menos los tréboles frescos. Otra cosa fue el pastel de manzana que hizo su madre. La señora Conejo planeaba convidarle un poco a Gata, su amiga que vivía al otro lado de la calle, y a quien había invitado a hablar de asuntos muy importantes, 2 menos importantes y unos 4 de ninguna importancia. Sani se zampó el pastel de una sentada, así que esa tarde la invitada no le quedó más remedio que conformarse con un té y una charla nada apetitosa sobre aburridos asuntos y asuntillos. Al día siguiente, el pequeño conejo continuó devorando golosinas, con un entusiasmo aún mayor, y por la tarde comprendió que el mundo, de por sí bastante gris y aburrido, se iluminaba con nuevos y llamativos colores, hasta entonces nunca vistos por él. «¿Cómo no me di cuenta hasta ahora? ¡Qué lástima! Todos estos años perdidos», pensó enfocado y decidido a compensarlo lo más rápido posible. Comía cada día más y más dulces, y al final se convirtió en un auténtico gourmet. Él no engullía cualquier cosa que cayera en sus patas,
sino únicamente los manjares más apetitosos y los que más le gustaban, los más dulces. Estaba convencido de que las golosinas eran lo único que podía aportar encanto a su vida. Por la mañana, Sunny se acomodaba a la mesa y empezaba a comer. Primero se zampaba un trozo pequeñito de pastel de ciruela, un pedazo algo más grande de tarta de manzana de la abuela y un bollito recién horneado relleno de mermelada de fresa. Después le llegaba el turno al hojaldre de arándanos, al romántico mousse de coco de la tía Silvia y un budín de nueces, que con un poco de timidez comía solo la mitad. Sin siquiera pestañear, devoraba un cuarto de tarta de mazapán, unos 4 pastelitos de crema de chocolate y un tercio de bizcocho de mantequilla. Entonces, para ayudar a bajar la comida, se tomaba una jarra de refresco de frambuesa y atacaba una tarta de fruta que tanto le gustaba de la tía Lucía, una rosca de almendras y un enorme croissant. No olvida tampoco el fantástico pastel de selva negra, el flan de vainilla, que es un cosquilleo al paladar. En aquel momento se daba un respiro, para lo cual resultaba especialmente indicado afortunar una copita de helado de zarzamora. Una vez terminado todo esto, Sunny se repantingaba frente a un enorme plato de porcelana, rebosante, llena de buñuelos de la tía Alicia, las delicias hojuelas con miel que preparaba mamá y unas galletas deliciosas de tía Ansa. Después de acabarse todo sin aparente dificultad, saboreaba un batido de caramelo, unos cuantos barquillos sorpresa que nunca dejaban de asombrarlo, polvorones que no llevaban su nombre de nadie ni merengues. Así, sin darse cuenta, le llegaba el turno del segundo trocito de pastel de ciruela. El día transcurría de manera impredecible, como un dulce sueño, y solo al caer la tarde, Sunny se levantaba de la mesa y arrastraba las patas hasta llegar a duras penas a la cama, tan agotado como si acabara de realizar un durísimo trabajo. Mamá Conejo apenas conseguía prepararle a tiempo todas las montañas de numerosos manjares que Sunny pedía. Poco tiempo después, Papá Conejo compensó ayudarla, y algo más tarde se apuntaron la abuela y todas las tías, ya que algunas tartas especialmente exquisitas necesitaban mucho tiempo y dedicación. Se pasaban el día entero en la cocina, algunas veces incluso toda la noche, porque querían mucho a Sunny. El conejo se inflaba cada día más y más. Al final se puso tan gordo que ya no podía salir de la casa. La puerta era demasiado estrecha para él. También hubo que comprarle ropa nueva, mucho más grande, pues Sunny ya no entraba en la suya. Al poco tiempo, agrandó aún más. Se puso tan grande que la casa se puso pequeña. A mamá y papá Conejo le faltaba sitio, así como una mesa, una butaca, una silla, las camas y otros muebles, el televisor y qué decir del refrigerador, pues todo en la casa ya era muy pequeñita. No les quedó otra opción que instalar una tienda de campaña al aire libre y alojarse allí. Todo el jardín estaba atestado de muebles, y para llegar a la tienda de campaña había que escalar o saltar por encima de montones de cosas. Sin embargo, nadie parecía preocuparle demasiado todo aquello. Si lo piensas bien, no estamos mal, tranquilizaba papá a mamá Conejo. Hay muchas liebres que viven en el campo y escarban sus madrigueras en la ladera de la colina. Hacen las ventanas con paja para evitar que silbe el viento. No leen el periódico, carecen de agua, de electricidad, ni mencionar el teléfono, y sin embargo son felices. Ahora le pasaba a Sunny los dulces por la ventana. Una furgoneta especial del horno central de las tartas y pasteles que abastecía de postres todos los días. Los reposteros no salían de su asombro. ¿Quién comerá tantas montañas de tarta y pasteles en esa casa tan pequeña? Mientras tanto, sus familiares dejaron de preparar dulces
pues estaban muy cansados del duro trabajo y la falta de sueño frente al horno. Además, ¿cómo iban a preparar tartas y pasteles al fuego en una hoguera en el jardín? A Sunny no le entristecía ni un poco causar tantas molestias a mucha gente. Encima, era muy aburrido estar solo en casa y no podía salir a ningún sitio. Hasta tenía que dormir sentado en la mesa, porque también se habían llevado su cama al jardín, junto con los demás muebles. Sin embargo, la idea de que quizá debiera dejar los dulces no le parecía en absoluto digna de consideración. Era una tontería y carecía de fundamento científico. Además, Sunny era un conejo muy educado y sabía que no estaba bien dejar el trabajo importante sin acabar. Es cierto que a veces después de un intenso día de glotonería reflexionaba unos instantes. ¿Qué pasaría si continuaba engordando y creciendo tanto? ¿Se rompería su casita en pedazos? ¿Cómo se sentirían sus papás en la tienda de campaña cuando soplara el viento durante el frío invernal? ¿Lo seguirían llamando Sunny? Entonces pensó que quizá era momento de hacer algo. Pero no se le ocurría qué. Las ideas llegaban densas y viscosas, como el relleno de un dulce de caramelo. Un día sintió que la casa empezaba a oprimirlo seriamente, o quizá era mejor decir que él oprimía la casa. Las paredes comenzaron a crujir de forma amenazadora, y eso no prometía nada bueno. Entró como pudo por el teléfono, por una esquina, aplastado por una crepa, por su peso, y llamó apresurado a los bomberos. «Dígame, ¿se está quemando algo?», respondió con firmeza un bombero. La voz nasal a través del cable del teléfono. «¿Podría llamar dentro de unas cuantas horas? ¿Cuando el fuego esté a punto de extinguirse? Así será más fácil apagarlo». «Espere, una terrible desgracia ha ocurrido en la calle estrecha», se lamentó Sunny suplicante. «No es un incendio, pero la situación es extremadamente grave. Vengan, por favor, lo más rápido que puedan». Los bomberos se pusieron en marcha en su camión rojo y encendieron todas las sirenas. Acudieron también un automóvil con una grúa, por si acaso era necesario rescatar a alguien. Y es que a veces ocurren cosas totalmente inesperadas. Un gato que se ha subido en un árbol muy alto y no sabía cómo bajar. Un oso con una pata atorada en una colmena. Frente a la casa de la familia Conejo se encontró una muchedumbre de curiosos, muy interesados en descubrir qué ocurría allí y cómo acabaría todo. Los bomberos comprendieron de inmediato cuál era el problema. Con ayuda de una fuerte soga, atacaron la casa de los conejos a la grúa y comenzaron a ladearla un poco. El goloso conejo ni siquiera intentó saltar. Se elevó junto con toda la casa. Al parecer, la casita de la familia Conejo era pequeña, pero fuerte. Entonces los bomberos se dirigieron los mandos de la grúa y empezaron a sacudir la casa hasta que el enorme conejo se desplomó en medio de un enorme estallido de tablas rotas. Estuvo unos instantes sentado y aturdido. Poco a poco comenzó a recuperarse y se levantó cuando pudo lograrlo. Y entonces todos vieron por fin lo grande y gordo que estaba. «¡Sanaforios el Grande!», exclamó la multitud a la vez. Los bomberos volvieron a colocar la casa en su lugar e intentaron acomodar a Sunny con ayuda de una gruesa manguera. Al fin y al cabo, en eso consistía su trabajo. Sin embargo, alguien entre el público aclaró que allí no había nada que apagar, pues nada estaba ardiendo. Entonces los bomberos recogieron su manguera y desaparecieron a gran velocidad. Decidieron que sería mejor no molestar a un animal tan grande y temible. Mientras Anaforius se disponía a recorrer la calle estrecha a paso vacilante, avanzaban con mucha dificultad debido a los numerosos coches y transeúntes asombrados que lo observaban en el camino y lo obstaculizaban. El conejo era tan gordo y pesado que el suelo temblaba a cada paso que daba.
Rompía el pavimento, la acera, como una cáscara de huevo. Su vecino oso se encontraba frente a la casa con la boca abierta. ¡Qué barbaridad! Nunca pensé que los conejos pudieran crecer tanto, balbuceó rápidamente, y fue a buscar refugio en el sótano. Al otro lado de la calle, junto a la familia gata, jugaba en la arena un pequeño menino. En cuanto vio al conejo gigante, empezó a sollozar. Me dan miedo los conejos. Mamá gato estaba en aquel momento trabajando en la cocina y se sorprendió al oír el llanto del menino. ¿Desde cuándo los gatos le tienen miedo a los conejos? Pero entonces miró por la ventana e inmediatamente cambió de opinión. Salió disparada al jardín, agarró a su tembloroso hijo y en un santiamén entró de nuevo a la casa y echó con cerradura de los 3 candados que tenía la puerta, por si acaso. Después suspiró aliviada. Dios mío, ¿quién podría imaginarse algo así? Con lo tranquila que es nuestra calle, reflexionó unos instantes, mientras intentaba decidir cuál sería el mejor escondite, bajo la cama del dormitorio o el armario de sólido roble. Cuando Sanaforius torció al final de la calle estrecha y encontró en la calle ancha, se levantó un revuelo aún mayor. Frente al paso peatonal se habían apelotado un buen número de automóviles, y es que, en ese preciso momento, un caracol se deslizaba a través de la calle. Se apresuraba por llegar al kiosco de periódicos, situado en la acera de enfrente, con la esperanza de alcanzar su meta al amanecer. Entonces comprendía que el periódico del día de esa mañana lo leería el día siguiente. Una vez de vuelta en casa, con tranquilidad y sin prisas por llegar a ningún sitio. Especialmente irritado estaba Perro Salchicha, un conductor de taxi al que ya no le disgustaban los peatones, en particular los gatos. Los gatos negros, con tendencia a cruzar la carretera sin lugar indicado. Justo en aquel instante apareció Sanaforius el Grande e intentó abrirse camino atrás de las abarrotadas calles, mirando bien dónde ponía las patas. Desafortunadamente no tuvo éxito, así que, tras unos segundos de reflexión, levantó con cuidado varios vehículos y los colocó unos encima de otros. De esta forma tendría más espacio para cruzar. Perro Salchicha, cuyo taxi se vio de repente sobre un autobús que viajaba en dirección contraria, se enfureció. Esto es el colmo. Ahora tendré que dar vuelta y encima de un autobús, refunfuñó. Entretanto, Sanaforius el Grande se dirigía hacia el horno central, de tartas y pasteles, donde venía la luz de todos los destinos de los habitantes de la ciudad. Ahí planeaba quedarse un buen rato. Sanaforius se dio cuenta de que por alguna razón la mayoría de los transeúntes escapaban despavoridos al verlo. ¡Un gigante! ¡Un monstruo! ¡Sálvese quien pueda! Gritaban. Al conejo aquello le parecía bastante extraño, porque él no pretendía en lo absoluto asustar a nadie. Él era pacífico y amable con los peatones. ¿Y por qué eran tan pequeños de repente?, se preguntaba. Sanaforius dio vuelta en la calle de la Esperanza, que llevaba directamente al horno central de tortas y pasteles. Por el camino, golpeó y destrozó sin querer un letrero de un establecimiento de jugos de zanahorias y col que colgaba en la esquina del edificio. De aquella misma calle iba brincando feliz la coneja, de pelusa blanca. Había llegado desde las lejanas afueras de la ciudad para echar un vistazo a las ofertas especiales de verano de jugos de zanahoria y col. De pronto, frente a ella surgió un conejo gigante. Al principio, la conejita se asustó de verlo. Jamás había visto algo así, y por eso se detuvo asombrada y empezó a mirar a su alrededor, preguntándose qué ocurría allí. Por lo que veo, no tienes mucho sitio para avanzar aquí, contestó con voz temblorosa. Sí, esta calle es un poco estrecha para mí,
aunque me debería dar esperanza, respondió entristecido Sanaforius. Pues a mí me parece que la calle no tiene la culpa de nada. Sencillamente tú estás demasiado gordo. No puede ser, se asombró el goloso conejo. Es obvio que comes demasiados dulces. No, no lo creo. Si solo como algunos de vez en cuando. Pues a mí me parece que comes demasiadas golosinas. Pero ¿cómo puedes estar tan segura? No hay nadie más que pueda verme. ¿Te has mirado en un espejo? Sí, me vi. Solo que hace mucho. En estos últimos meses no he podido mirarme más, porque el espejo está colgado en la pared, a mi espalda. ¿Eso me parecía a mí? ¿Debía olvidar las golosinas y empezar a comer solo verduras de nuevo? En poco tiempo perdería peso. Yo soy un poco escéptico de esas cosas. Mi tía Lucía, por ejemplo, intentó adelgazar así. Fue cuando yo era todavía muy pequeño. Aunque parezca extraño, tampoco fue hace tanto. En fin, comió tanta col fermentada que se hinchó y se puso como un barril. Claro, la culpa de todo la tuvo aquella horrible dieta de verduras. Pero eso no tiene nada que ver. Yo conozco una dieta especial de verduras, fácil de seguir. De todos modos, no me gusta cómo suena, murmuró Sanaforius. Bobadas, ahora mismo te cuento en qué consiste. Dieta especial de verduras fácil de seguir. Por la mañana, nada más te levantas y una ducha bien fría. Brrr, ¡qué frío! Desayuno. Un vaso de jugo de zanahoria y unas hojas de col grande. A media mañana, saltos y brincos. Comida. Un vaso de jugo de col y una ensalada de tréboles frescos. A media tarde, apriétate el cinturón. La cena. Un vaso de jugo de tréboles frescos y una zanahoria cortada en láminas. Antes de dormir, un baile hasta caer rendido. Dormido. Soñar con el sabor a zanahoria. Al principio te puede parecer una dieta muy estricta, pero te acostumbras tan rápido, añadió la conejita. Además, todos los días iremos a dar saltos y brincos, solo que no por los alrededores del horno central de tartas y pasteles, sino en las afueras, donde se respira aire fresco y únicamente crecen los tréboles. ¿Y así volveré a ser el mismo de antes? Preguntó incrédulo Sanaforius. Sí, no me cabe la menor duda. Ah, y una cosa más. Por las tardes debemos ir a bailar. Bueno, lo pensaré. Tengo que reflexionar y valorar las consecuencias tan nefastas. Se trata de un paso muy serio, pero creo que dentro de unos años podremos empezar. Empecemos ahora mismo, respondió la decidida conejita. Agarró al perezoso Sanaforius de la pata y los dos se alejaron corriendo tan lejos como pudieron del horno central de tartas y pasteles. De salto en salto llegaron hasta las afueras de la ciudad, donde estuvieron brincando todo el día, mordisquearon zanahorias y coles y se hicieron muy buenos amigos. La conejita se llamaba Francis, vestía un precioso vestido blanco con azucenas y parecía recién salida de un prado de flor. A decir verdad, lo de saltar no le resultaba a Sanaforius nada fácil, puesto que sus piernas estaban totalmente desacostumbradas al movimiento. Más que saltos y brincos, aquellos parecían tumbos. El conejo a duras penas conseguía seguir a su amiga, pero intentaba con todas sus fuerzas no quedarse atrás, sin preocuparse por parecer frágil. Por la tarde trató de apretarse un poco el cinturón, pero éste, por desgracia, se rasgó justo por la mitad. Al caer la tarde, fueron juntos a un club de baile. Junto a la puerta colgaba un letrero. Club de baile. Baile todos los días desde las 9, hasta caer rendido. No se admiten anfibios escurridizos, ni otras criaturas que residan en el agua, mosquitos en particular. Queda determinantemente prohibido dar cosas. Un alce estaba leyendo el anuncio, con expresión apenada. Se preguntó si aquello se refería a él o a otros. Sin miedo, caballero, entre, lo animó Francis. Al fin y al cabo, usted no es un anfibio, ni tampoco un mosquito, dijo Sani. Es cierto.
Pero sí que doy algunas cosas, balbuceó avergonzado el alce. No pasa nada. Si lo hace sin querer y luego se disculpa, no pasa nada. ¿Usted cree? Se animó de inmediato el alce. Le puede pasar a cualquiera, lo tranquilizó la conejita. Lo tomó a Sanaforius por la pata y lo condujo hasta el interior del edificio. No fue fácil entrar al club de baile. Tanto la puerta como el techo eran de tal altura que Sanaforius el Grande entró con dificultad. Y es que solía suceder que acudían al club bailarines altísimos, caballeros e incluso jirafas, y que a decir del águila de la montaña se sobrevaloraba desde lo alto. Dentro había caras conocidas. Entre los aficionados al baile se paseaba el jefe del equipo de bomberos con su mujer, así como algunas liebres, parientes de tercer grado, llegando a las afueras. Hasta el gordo vecino oso se encontraba ahí. En la sala empezó a sonar una alegre música. La banda acompañaba el escenario. Comenzó a tocar con entusiasmo. Es cierto que algunos músicos tenían mal oído, y cada uno resguardaba como mejor le parecía. Especialmente disonante cantaba la solista, la encantadora zorra de pelo rojo. Su voz era tan estrepitante que el oso, que se encontraba cerca de ella, se tapó aterrorizado los oídos y salió disparado, prometiendo jamás volver al club de baile, aunque lo más seguro es que tuviera pereza de bailar. Mientras tanto, los demás músicos les parecía fascinante y bueno. Lo que importaba era animar a la gente. Todo estaba ensordecido por un alocado estruendo proveniente de una pequeña criatura de ojos saltones, que sacudía las maracas entusiasmada, manteniendo así el ritmo. Era la monita Marmoset. Primero, los músicos tocaron un foxtrot. Sanaforius interesó de inmediato a doña Jirafa, quien se alegró mucho. Por fin podía verlo como un bailarín, merecedor de su talla y de su hermosura. Tampoco la jirafa lo pasó desapercibido al conejo. ¿Cómo podría pasar desapercibida una dama de tal altura? ¡Qué señora tan encantadora! Aunque quizá sería aconsejable enseñarle a caminar en dos patas antes de pasar por el baile, reflexionó Sanaforius. Sin embargo, él solo deseaba bailar con la conejita Francis. Fue una pena que no salieran muy bien las cosas. Sanaforius era muy torpe. Iba de un lado a otro, como un lobo. Empujaba a las demás parejas. No seguía el ritmo. Y cada paso o tres pisoteaba a Francis en las puntas de los zapatos. Lo de girar al compás del vals tampoco le fue mejor. Las largas orejas del conejo no hacían más que estorbar. Se balanceaba en todas direcciones, silbando incluso, hasta que finalmente golpeaba las gafas del avestruz, que bailaba cerca. Hacía que salieran disparadas por los aires. El pobre, que no se esperaba aquello, quedó desconsolado. Con las gafas no podía ver con quién estaba bailando. Con la pechugona Pata Blanca, que se bamboleaba de un lado a otro en columna circular y que se alzaba ante él soportando el peso de lo alto del techo. Después de reflexionar unos instantes, se decidió por una columna. Le pareció muy esbelta e incluso algo enigmática. Por otro lado, es muy probable que las orejas de Sanaforius no fueran ese problema grave. Después de todo, la gigantesca cornamenta del ciervo no sólo mostraba en lo absoluto, pues daba delicados giros en la pista en compás de la música. El ciervo bailaba con gran elegancia, sin permitir que sus imponentes astas chocaran contra el enorme candelabro de cristal que colgaba sobre la sala. Sin embargo, Sanaforius el Grande tuvo mucho más éxito con el tango. Solo debía tener cuidado de dónde ponía los pies, no fuera a pisar a alguno de los bailarines, principalmente musculosos, y los minúsculos también,
como una parejita de ratones que ejecutaba los peculiares pasos de baile argentino. Una vez, también esta pareja, difícilmente visible desde lo alto, tenía que andar con cuidado para no aplastar al ciempiés, quien había acudido a bailar a través de una grieta en el suelo y no necesitaba compañera de baile. ¿Quién la necesita cuando se tienen tantos pies? De hecho, dos arañas que se habían deslizado hasta ahí decidieron no correr riesgo y se subieron a zapatear al techo. Al fin y al cabo, bailar allí era mucho más seguro y tan divertido como en el suelo. Cualquiera que lo haya intentado alguna vez sabe eso. Las arañas treparon al techo justo a tiempo, ya que, armándose por fin de valor, el alce apareció de pronto en la sala de baile. De inmediato cosió a varias parejas, y eran mucho mayores que las arañas, sin dejar de disculparse, eso sí, con marcada timidez. Aquello causó muy buena impresión en la vaca, a la que el alce acababa de sacar a bailar. Llevaban mucho tiempo buscando una pareja de baile energética, pero bien educada. Una vez que comenzaron las primeras notas de la samba, los presentantes notaron que había aún más espacio para bailar. ¿Habría adelgazado Sanaforius de forma tan repentina? ¿O quizá no era el único que lo había conseguido? Todos continuaron bailando sin parar hasta altas horas de la noche, girando al ritmo del paso doble, la rumba, la salsa e incluso el zapateado, la polca que tanto le gustaba a la conejita Francis. Aunque el baile era hasta caer rendidos, nadie cayó, a excepción quizá de algunas moscas, y seguramente cayeron no por el baile, sino por otra causa. Al fin y al cabo, no mucha gente es capaz de soportar el insistente zumbido. Ya era muy tarde cuando Sanaforius se despidió de Francis, pues quería acompañarla hasta su casa. Después de todo, el camino hasta las afueras era muy largo. La puerta del hogar de la conejita estaba cerrada, con llave desde las primeras horas de la noche. Los bailarines no se atrevieron a despertar a los padres de Francis. Se negó, sobre todo Sanaforius, pues temía que se enojaran si los despertaban de tan dulce sueño. Así que el conejo lanzó a Francis y la ayudó a llegar directamente a su habitación a través de una ventana redonda en el cuarto piso de aquel bonito lugar. Agradecida, la conejita le plantó a Sanaforius un beso en la nariz y se fue de puntillas a dormir. El conejo regresó bailoteando de alegría a casa, en la calle estrecha, poniendo así muy contentos a sus padres. Desde luego, aún no era tan pequeño para entrar por la puerta, así que pasó toda la noche en la tienda de campaña. Al día siguiente, despertó con un agradable y ligero sueño con sabor a zanahorias. Sanaforius se puso a mordisquear zanahorias y coles y a atiborrarse de tréboles frescos. Le regaló la pesada revista para glotones a su vecino oso, cuya casa era mucho más grande que la de la familia Conejo. Allí la revista no sería tan peligrosa, o por lo menos causaría daños obvios. Para la inmensa alegría, el conejo advirtió que si bien las zanahorias con la col no se caracterizaban precisamente por un sabor exquisito y gourmet, tenía unos matices sinceros que los conejos saben apreciar. Todos los días, al caer la tarde, Sanaforius brinca con su amiga hasta el club de baile, donde se preparan todas las noches danzando. La conejita Francis le gusta cada vez más a Sanaforius, que la miraba sin ver nada más a su alrededor, como hechizado. Le parecía que la piel blanca de Francis era tan suave como las esponjosas nubes del cielo. A la conejita también le gustaba Sanaforius. Miraba con cariño sus oscuros y brillantes ojos, pero lo que más le cautivaba era la naricita del conejo, roja y temblorosa por la emoción. Vistos desde afuera, los bailarines parecían bastante tontos, mirándose embobados a los ojos, pero eso es lo que casi siempre pasaba con los auténticos enamorados. Al amanecer, el baile llegaba a su fin, y solo una pareja seguía bailando como si nada.
Eran Zanaforios y Francis, que gritaban y gritaban y parecía que la felicidad los había elevado a las alturas. No se preocupaban de lo más mínimo que ya no sonara la música y que ya hubieran pasado mucho tiempo desde que los músicos recogieron sus instrumentos y desaparecieron todos del lugar. Pasaron los días. Zanaforios perdía cada vez más peso. Quién sabe si debido a la dieta o a la música. Lo único que no le gustaba era la ducha helada y fría. No entendía por qué formaba parte de la dieta vegetariana. Desde luego que las verduras necesitan agua para crecer, pero ¿para qué hace falta regar a un conejo? Al final, Zanaforios volvió a ser tan ágil y veloz como la mayoría de sus familiares. Y un día, cuando regresó a casa, tuvo una grata sorpresa al descubrir la facilidad con la que pasaba por la puerta. Por la tarde, intentó de nuevo apretarse el cinturón. Esta vez no fue porque no lo consiguiera, la difícil dieta de verduras, sino porque el pantalón se le caía. Obviamente se había vuelto demasiado grande para él. Tras un momento de reflexión, decidió buscar en el armario sus antiguas prendas. Después de ponérselas, se colocó frente al espejo y se miró con timidez. Y exclamó asombrado: «Vaya, ¿no es ese conejo Sani? Es fantástico que otra vez quepa en el espejo». Llegó el otoño. Los nuevos vientos se calmaron y todo volvió a la normalidad. El único problema es que no quedaba mucho tiempo para bailar, puesto que era necesario almacenar reservas de alimento y ayudar en casa a mamá y papá conejo. Trabajaron mucho, hasta llegar al sótano de coles, que no había subido tanto de precio las zanahorias, que estaban muy abaratadas. Solo en contadas ocasiones visitaba Sani y Francis a tía Silvia, tía Lucía y tía Alicia, para probar algo más dulce y exquisito. Al parecer, la dieta de verduras por fin hizo fácil de seguir, como le había prometido. De todas formas, aquellas visitas sucedían muy de vez en cuando, únicamente en los días festivos del calendario de los animales, aunque ¿quién sabría decir cuántos días festivos tienen? Bueno, si les ha gustado este cuento, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.